Bienvenidos sean todos a su canal de YouTube Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre en su sección de historias bíblicas. Seguimos estudiando del regreso de Jacob a Canaán y la lección que vamos a aprender es aprendemos de Jacob sobre el perdón. Y para eso vamos a ver Génesis 33 del 5 al 11, que nos dice así: Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: El hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Como vimos en la lección anterior, la reacción de Esaú superó por mucho lo que esperaba Jacob. Recordemos que en el encuentro como tal, cuando Jacob se inclina 7 veces en reverencia a su hermano, el hermano lo que hace es salir corriendo, Esaú sale corriendo, lo abraza, lo besa y lloran juntos. Entonces, vemos cosas importantes acá que vamos a tratar de analizar sobre la lección espiritual, que es muy grande, la lección espiritual que vemos hoy. Primero que todo, no hubo reclamos del pasado. No vemos a un Esaú diciendo: tú me hiciste mucho daño en el pasado y te la voy a cobrar. No le está diciendo eso, sino que Dios allanó el camino para que Esaú hubiese perdonado a su hermano y que entonces en este caso Jacob no tuviera ningún mal. Recordemos que cuando Jacob toma, por medio de esa venta que hizo con su hermano del guisado, con el cual su hermano le vende el derecho a primogenitura, esto significaba, recordemos muy bien que el derecho a primogenitura es que de la porción de la herencia le toca doble porción al hermano mayor y después lo demás a los otros hermanos, que en este caso como eran dos, entonces digamos que eran digamos la herencia se tenía que dividir en tres, 2/3 le tocaban a, en este caso, Esaú y una tercera a Jacob. Aún así, Esaú siempre heredó todo. O sea, no fue nada más 2/3, fue todo lo que heredó en este caso Esaú porque Jacob se había ido. Entonces, más bien heredó más de lo que le tocaba. Debemos preguntarnos, ¿la bendición de Isaac era importante? Puede que sí, puede que no, porque realmente también dentro de la bendición Isaac decía que tu hermano te sirva. Pero sin embargo, algo que es importante que vamos a rescatar acá es que Esaú ya no vivía en el recuerdo del pasado. ¿Qué nos pone en contexto de todo esto? Que Jacob, por cargo de conciencia, no se había perdonado. Sin embargo, algo que es importante del gozo de haber visto a su hermano y la actitud que había tenido, le dice: porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Esaú, con lo que le dijo a Jacob, le quitó un gran peso. De ahí que Esaú sintió, de que en Esaú sintió la presencia de Dios. Fue como tan reconfortante como cuando uno recibe la respuesta cuando Dios ha hecho que las cosas salgan a favor de uno. Y eso es por lo que entonces en este caso Jacob viene y dice que como si hubiera visto el rostro de Dios. La lección espiritual. Parte de todo esto que Jacob vivió tan intensamente tiene que ver con el tema de que él no se había perdonado. Cometió errores en el pasado, fueron muy duros y le hizo mucho daño a su hermano, y realmente él no se había perdonado. Tenía que entender que él debía tener un arrepentimiento no con su hermano, sino para con Dios.
y que algo que es importante es que el perdón, ¿para quién es? Es para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros perdonamos lo que nos ofenden, nosotros no vivimos en el pasado, sino que podemos seguir hacia el presente y hacia el futuro. Otra cosa importante es que Jacob aprende y nos enseña a nosotros que debemos creer en Dios y sus promesas. Dios, cuando Jacob iba para Padán Aram en Betel, él hace una promesa y le dice al Señor de que si lo llevaba con bien hacia donde iba y que regresaba con bien, que iba a ser su Dios. Y así sucede. Y no solo eso, sino que también en un sueño se aparece el ángel del Señor que le habla a Jacob y le dice que debe regresar a Padán Aram. Si Dios lo estaba prosperando, si Dios estaba tratando con él, no era para hacerle daño. Entonces, algo que era importante es que tenía que aprender a creer en quién era el verdadero Dios, que era un Dios vivo, que era el verdadero Dios, y que si le había hecho promesas y que le había pedido que regresara a Padán Aram, no era para que muriera. Entonces, es parte también de que él tenía que aprender a conocer bien quién era el verdadero Dios, como también nosotros debemos aprender quién es el verdadero Dios. Tanto Rebeca como Jacob fueron sabios en su propia opinión en los acontecimientos pasados. El que se le haya revelado a Rebeca de que el mayor serviría al menor provocó una serie de acontecimientos que debemos preguntarnos en este momento. ¿Eran necesarios? Tal vez no. ¿Y por qué? Porque realmente Dios iba a prosperar al que tenía que prosperar. En este caso era Jacob. Veamos que, por ejemplo, el tema de la primogenitura era necesaria. Estamos hablando de que Abraham en sus tiempos era un hombre millonario. ¿Y quién heredó todo eso? Lo heredó Isaac. Eran muchas las pertenencias que tenían entonces en ese tiempo. ¿Pero fueron necesarias para Jacob? No, Dios lo llevó a Padán Aram y allá lo hizo rico. Entonces, de tal manera que no ocupaba ni la herencia de sus padres. Y eso es algo muy importante, porque si vemos acá también otra lección espiritual de que muchas veces nosotros ponemos los ojos en lo que está al frente de nuestro, cuando realmente tenemos que esperar, porque debemos ver con los ojos espirituales. Como no podemos hacerlo muchas veces, debemos aprender a esperar en el Señor y no a decir con esto debe ser. Y la actitud de Jacob muestra frutos dignos de arrepentimiento. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Si bien es cierto, había un cargo de conciencia, pero sin embargo, el tema de toda la actitud, de la preocupación que tenía por encontrarse con su hermano, los presentes que le manda, el hecho de acomodar a sus mujeres en grupos que hizo, pero que también él tuviera esa reverencia y hablarle con la humildad que le habló a su hermano, le demostró no solamente a Esaú, sino también al Padre Celestial que él había cambiado, que no era el mismo, y por eso cuando él lucha con el ángel se le cambia su nombre de Jacob, que es el que toma por el calcañar o suplantador, que es lo que hizo suplantar a su hermano a la hora de la bendición, y después de esto ahora se le cambia a el que lucha con Dios, que es Israel. Y en ese sentido entonces Jacob, con todas esas cosas que hizo y la forma en que habló con su hermano, nos muestra de que él estaba arrepentido, que era un arrepentimiento de verdad. No se vino a encontrar con su hermano de tú a tú, sino con la humildad que corresponde de un verdadero hijo de Dios. El que había recibido las promesas del que iba a venir el Redentor del mundo es a través de Jacob. Pero aún así él tiene una humildad correcta de un verdadero hijo de Dios, donde no tiene soberbia con su hermano, sino que más bien lo reconoce como mayor a él. Y en ese sentido debemos recordar, porque también hay una lección espiritual de nuestro Señor Jesucristo que nos dice a nosotros que debemos considerar a los demás como mayores a nosotros, no para servirles de esa manera, sino para respetarlos y valorarlos a las demás personas. Así que esta lección que estamos viendo acá tenía muchas cosas que eran muy importantes que las comentáramos, esperando como siempre que sean de mucha bendición para ustedes. Hasta una próxima entrega, que estén muy bien, que el Señor les acompañe.